Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, después de haber tenido la clase teórica de agua, donde vimos de forma descriptiva y algo escueta cómo podía medirse la velocidad de infiltración, nos encontramos acá para poder mostrarles de una forma más específica y detallada cómo realmente pueden medirla. Hoy entonces lo que vamos a hacer es determinar la velocidad de infiltración en dos usos del suelo diferentes. Por un lado, en una situación de referencia, sin disturbio por muchos años, que es donde nos encontramos acá, estamos en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias, sobre un área parquizada que no ha tenido disturbio prácticamente en su historia. Es decir, no se ha utilizado para ningún tipo de producción, sea agrícola, hortícola, ganadera, etc. Y tiene escaso disturbio. La vegetación que tiene son gramíneas, principalmente, que es lo más parecido posible a la condición original de nuestros suelos, que eran pastizales de gramíneas. Entonces tiene gran cobertura en superficie, tiene gran actividad radical y de forma permanente. Es una situación además que no tiene remoción. Entonces, como les decía, vamos a utilizarla como situación de referencia. Posteriormente vamos a medir la velocidad de infiltración en otro uso del suelo, en un uso hortícola, dentro de un invernáculo. De esa manera vamos a poder comparar la velocidad de infiltración en dos usos del suelo diferentes. Cuando queremos determinar la velocidad de infiltración, vemos que en la bibliografía hay una cantidad inmensa de métodos propuestos. El tema es que todos esos métodos, si bien en general tienen los mismos principios en los que se basan, difieren en el protocolo para poder llevarlos a cabo y entonces eso hace que finalmente los resultados no sean comparables. Por eso es necesario que si ustedes pretenden comparar la velocidad de infiltración de distintas situaciones de manejo en un determinado momento o de usos del suelo, o monitorear la velocidad de infiltración en un mismo espacio a lo largo del tiempo, siempre hagan la medición o la determinación de la velocidad de infiltración con el mismo método. Como les decía, hay muchos métodos propuestos, pero hoy vamos a ver uno de los más sencillos, que ustedes ya tuvieron un breve adelanto en la clase teórica. Hoy, como les decía, lo vamos a ver en forma detallada, y es el método de anillo simple de lámina fija que ha propuesto en 1999 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ¿Por qué de anillo simple? Porque se utiliza un único anillo cilíndrico, a diferencia de otros métodos que pueden llegar a utilizar dos anillos. ¿Y por qué de lámina fija? Porque precisamente se utiliza una lámina fija de agua y no una lámina variable, como también puede suceder en otros métodos. Sin duda es uno de los métodos más sencillos y ha sido propuesto para incentivar o favorecer el monitoreo de la velocidad de infiltración. ¿Qué necesitamos entonces para llevar a cabo la medición de velocidad de infiltración por este método? Un cilindro, sí, en este caso yo tengo un cilindro de plástico, de PVC, pero podría ser también un cilindro metálico, que tiene aproximadamente 20 centímetros de diámetro. Este cilindro además tiene un borde biselado en su inferior que permite clavarlo con mayor facilidad. Además contamos con una madera que el rol que va a cumplir es poder permitir ayudarnos a poder clavar el cilindro con mayor facilidad, una bolsa de nylon que nos va a permitir cubrir la superficie para protegerla del impacto del agua, una masa para poder clavar el cilindro, agua y un medidor para el agua. En este caso cuento con una probeta, que es un material muy utilizado en los laboratorios, pero si ustedes no tienen una probeta, pueden tranquilamente tener cualquier otro material de medición, ¿sí? Algo que tengan en sus casas, un medidor de cocina o incluso una botella de plástico con una marca donde indique el volumen de agua que tengan que utilizar. ¿Cómo procedemos entonces a la medición? Queremos clavar un cilindro en el suelo con más o menos unos 5 centímetros de profundidad. Para eso, en general, los residuos superficiales que estén sueltos pueden ser corridos con la mano, cuidadosamente, sin alterar la superficie. Pero sí es cierto que en este caso tenemos mucha vegetación viva que, si bien va a impedir de alguna manera o va a hacer que nos cueste un poquito más clavar el cilindro, no podemos correrla
porque para correrla necesitaríamos arrancarla y eso provocaría un disturbio en la porosidad del suelo, que es lo que tenemos que evitar. Una vez que tenemos el cilindro, por supuesto en un lugar que sea lo más representativo posible de la situación que queramos evaluar, y de forma nivelada, vamos a proceder a clavar. Para eso vamos a poner una madera encima para no golpear directamente sobre el cilindro. Y de esta manera procedemos a clavarlo con la masa unos 5 centímetros de profundidad. Es importante considerar que la velocidad de infiltración, como ven, es una propiedad que se mide in situ y entonces tiene mucha variabilidad espacial. Por eso es necesario, en general, cuando hacemos las determinaciones, hacer repeticiones de la medición. Entonces, no va a ser suficiente, en general, tener un único cilindro clavado en el suelo y hacer una única medición, sino que vamos a tener que poner en esa situación representativa varios cilindros separados en la distancia que queramos con el fin de tener mayor representatividad en la propiedad que estamos viviendo. Una vez que tenemos el cilindro clavado, es importante que en el borde inferior del cilindro, el borde inferior del cilindro, donde se encuentra el suelo abierto por donde fue clavado el cilindro, podamos presionarlo para evitar flujo preferencial del agua. Entonces, con los dedos, de manera muy sencilla y sin alterar el resto de la superficie que está adentro, presionamos el suelo sobre ese borde del cilindro para evitar ese flujo preferencial de agua. Algo importante y que tienen que considerar es que la velocidad de infiltración varía de acuerdo con el contenido de humedad del suelo. Cuando el suelo está más seco, la velocidad de infiltración es mayor y viceversa. Entonces, lo que aconseja la metodología es que el suelo se encuentre a capacidad de campo al momento de la medición. Si eso no es posible, entonces se sugiere que 48 horas antes el suelo sea humedecido con agua, de manera tal de poder llegar a ese contenido de humedad cercano a capacidad de campo y no tener variación en la determinación de la velocidad de infiltración debido al contenido de humedad. Una vez que tenemos esto preparado, vamos a procurar tapar la superficie con una bolsa de nylon de manera tal que podamos proteger la superficie del impacto del agua cuando la adicionemos. La cubrimos totalmente y luego de esto tenemos que proceder a aplicar la lámina de agua. La lámina de agua, que como les decía es una lámina fija, siempre se aplica la misma lámina, es de 1 pulgada, es decir, 2,54 centímetros. El tema es que medir una lámina de agua sobre el cilindro, en este caso de 2,54 centímetros, no es tan sencillo. Es mucho más sencillo medir un volumen. Entonces, ¿cómo hacemos para saber a qué volumen corresponde esa lámina de 2,54 centímetros? Podemos hacerlo con un cálculo muy simple, considerando el volumen del cilindro que les dejo aquí arriba para que puedan hacer el cálculo ustedes en sus casas. Si consideramos entonces que esto es un cilindro con un diámetro de 20 centímetros y que la altura que queremos aplicar de agua es de 2,54 centímetros, podemos calcular mediante la fórmula de volumen del cilindro, que indica que pi por el radio al cuadrado del cilindro por la altura es igual al volumen, qué volumen de agua tenemos que aplicar. Eso nos da un volumen de 797,96 centímetros cúbicos de agua o mililitros de agua. Es decir, redondeando, serían 800 mililitros de agua. Entonces, en la probeta voy a proceder a medir 800 mililitros de agua. Una vez que tengo esos 800 mililitros de agua medidos, los voy a arrojar encima del nylon. Tengo que procurar, en el momento de
sacar el nylon del cilindro, va a empezar a ingresar al agua, entonces inmediatamente tengo que empezar a registrar el tiempo con un cronómetro. Es otro de los instrumentos que necesito sí o sí para la determinación. El tiempo de medición va a finalizar cuando toda el agua ingrese en el cilindro. Bueno, hicimos entonces la determinación de la medición de velocidad de infiltración en la situación de referencia, uso agudo prístina, y en un uso hortícola dentro de un invernáculo. Ahora entonces, a partir de los datos registrados, es decir, el tiempo en que tardó en infiltrar una lámina fija de agua en la situación pseudoprístina y en el uso hortícola, calculen o intenten calcular la velocidad de infiltración de cada uso del suelo. E intenten expresar el resultado en milímetros por hora, que es la unidad que frecuentemente se utiliza. Además, los invito a reflexionar y a discutir cuáles son los factores que pueden haber incidido en cada uso del suelo, en la situación pseudoprístina y en el uso hortícola, para provocar esa diferencia en la velocidad de infiltración, ¿sí? Piensen en prácticas de manejo, en todos estos factores que pueden caracterizar cada una de esas situaciones, cómo pueden influenciar distintas propiedades en el suelo y a partir de eso cómo influencian la velocidad de infiltración. Y por último, los invito a replicar esta determinación en algún lugar al que tengan acceso en distintas situaciones de manejo o en distintos usos del suelo para ver qué resultados tienen. Muchas gracias.